Dios te ama más de lo que puedes imaginar, pero odia profundamente el pecado porque sabe el daño que causa en tu vida. Bienvenido a Escuela Sabática Práctica. Aquí estamos una vez más en la Escuela Sabática Práctica, hoy con la lección número 3, para agradar a Dios. Y estudiamos la semana pasada amor pactual, esa relación que Dios tiene con sus hijos y cómo usa figuras como el matrimonio y otras más para hacer pactos. Pactos que reflejan una interacción de Dios con sus criaturas. Pero hoy vamos a entrar en un tópico muy importante. Y conmigo está aquí Joana y Norris. Bienvenidos una vez más. Un gusto verles y saludarles. Gracias, felices, pastor. Muy bien. Qué bueno tenerles con nosotros. Y hoy vamos a hablar en este tópico precisamente de cómo la actitud de nosotros como seres humanos y en la interacción con Dios puede agradarle. La lección habla de un niño que le da un regalo a su padre. Apenas es un niño de 5 años, es el día del padre, le lleva un regalo, está medio mal envuelto, ya sabes, ¿no? Es un niño de 5 años. Pero su papá, en vez de recibirlo con alegría, comienza a decir, oh, ¿sabes qué? No se ve bonito, yo te di el dinero para eso, no hay nada que puedas hacer para agradarme, así que, bueno, igual yo te amo. ¿Cómo se sentirían ustedes si les tocara esa interacción con ese padre? De seguro que no sería nada cómodo. La pregunta entonces que vamos a responder a la lección de hoy es cómo Dios es diferente y cómo la interacción con Dios es completamente relacional. ¿Qué espera Él de nosotros y qué podemos hacer para agradarles? ¿Está bien? Así que bienvenidos y vamos a iniciar leyendo nuestro texto. ¿Qué les parece si leemos Sofonías, el capítulo 3, el versículo 17? Dice la palabra de Dios: Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Voy a pedirte, Norris, si puedes, pastor, por favor, acompañarnos en una oración. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de nuevamente estudiar tu amor. Gracias, Señor. Y Señor. queremos pedirte al Espíritu Santo que nos ayude a captar estas dimensiones más y más cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, entonces dividiremos la lección de hoy en 3 puntos, ¿cierto? Primero es la complacencia de Dios con sus criaturas, que muestra cuán valiosos somos a sus ojos. Segundo, cómo Dios se complace en la alabanza del ser humano, cómo recibe esa alabanza. Y tercero, cómo Cristo es necesario para acercarnos a Dios. Exactamente. Para acercarnos a Él. Así que comencemos hablando un poco acerca de esa relación. ¿Qué es eso más valioso que refleja Dios cuando grita, cuando se goza en Sofonías 3:17? Hablando un poco acerca de la reacción que Dios tiene con sus hijos. Y la lección hablaba un poco de una parábola. ¿Cuál es esa reacción que caracteriza a Dios, nuestro Padre, cuando salta de gozo? ¿Qué es lo que hace a Dios, Norris, saltar de alegría, saltar de gozo, de acuerdo a esa parábola famosa del Hijo Pródigo? Pero antes de pasar esa parábola, Daniel está muy bien. Joana, quiero enfatizar algo de ese versículo que leíste. Ok, Sofonías 3. Sí, hay una frase que me trato de imaginarme qué significa el hecho de que Dios dice que se regocijará sobre ti con cantar. Imagínate al dador de la música, al creador de la música, que dé un canto, que dé un especial, que cante de gozo porque su amada está con ella. Bueno, cuando la iglesia esté. A ese punto podemos llegar, de que Dios se agrade, que lo hacemos cantar. Amén. Qué momento tan especial. Y para ilustrarlo, Cristo usó esa parábola donde un padre es, confrontado con un hijo quizás malagradecido o que no entiende el efecto de sus palabras, que le pide su herencia, y ese hijo se va lejos, pero regresa, y a mí me impacta cómo el padre tiene una reacción. Y me imagino que representa al Padre, ¿no es cierto? Definitivamente. Representa a Dios que se goza, que lo espera, que lo abraza, no importa que huela todavía a puerco con ese olor allá. Y lo besa, Daniel, lo besa. Quiere decir que ese Dios
es un Dios que yo quiero conocer. Amén. Y que quiero experimentarlo en mi vida, porque si lo conozco así, de seguro va a influir en mí. También voy a tener una actitud así hacia aquellos que me hieren, y podré perdonar con más facilidad si conocemos a un Dios así. Sí, Joana, ¿sabes que algunos padres podrían mirar esta historia y decir, este hijo no merece amor? Exacto. Ya. ¿Qué es lo que crees tú, Joana, que Dios tiene en sí mismo que hace que se goce con nuestro regreso a Él, con nuestro arrepentimiento? ¿Cómo vemos ese carácter de Dios? ¿Qué piensas tú, Joana? Mira, cuando Dios nos creó, nos hizo, nos diseñó para estar en constante armonía con Él. Y cuando entró el pecado en este mundo, hubo una separación enorme. Que más allá de nosotros sentir dolor y sentir que el ser humano está siempre en la constante necesidad de encontrar ese algo que le falta, que le llene. Exacto. Dios sintió que, o sea, nos separamos tanto. El pecado nos puso un espacio tan grande entre Él y nosotros, que cuando Él ve que sus hijos vienen a Él con un corazón contrito, con un corazón lleno de ansias por estar con su Padre, Dios, mira, brinca. Yo me imagino a Dios brincando, saltando de alegría, como este hijo, el padre de este hijo pródigo, Exacto. que no le importó que estaba oliendo mal, que no, fíjese, y es algo que me llama la atención de la historia también. El padre recibió a ese hijo así. No lo dejó como estaba. Lo recibió, lo cambió, le puso ropas limpias, le puso ropas nuevas, hizo una fiesta. Todo el vecindario se enteró de que el hijo había regresado a casa. Y eso es maravilloso, porque el padre no se puso a ver, ay, hijo, mira, hueles muy mal. Báñate O hijo, primero. báñate un poquito. Mira, ¿dónde anduviste? ¿O qué? ¿Por qué te dije que te iba a ir mal? ¿Por qué te fuiste? No. Él simplemente esperó. De hecho, salió al encuentro de ese hijo. Lo recibió, lo abrazó. Yo quiero sentirme así con Jesús. Yo quiero sentirme así con Él. Sí, Joana, Mauricio. ahorita recalcaste la reacción del Padre. ¿Qué es lo que estamos haciendo, no es Sí. cierto? Pero si tú notas en las las dos parábolas anteriores, Sí. Cristo recalca la reacción de gozo de la señora que encuentra su moneda o del pastor que encuentra Su su oveja. oveja. Como que recalcamos más el hecho de que el objeto es encontrado. Pero ¿dónde está ese énfasis de que hay una reacción de gozo de parte de Dios? ¿Será entonces, y les pregunto, que nosotros tenemos algo que a Dios le impacta, que hasta hagamos reaccionar a Dios así, Ya. Daniel? Wow, sin duda alguna, pastor, cuando nosotros miramos este punto, y es un tema que quisiera enfatizar, cuando yo miro el gozo de Dios ante gozo de Dios. el arrepentimiento del ser humano, yo encuentro, mira cómo dice el versículo 24 de Lucas 15, Lucas 15, 24 dice, este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La reacción que produce en Dios alegría, gozo, es la recuperación de lo que se ha perdido. Es ese retorno de ese ser humano, del planeta Tierra, de la humanidad como raza, que estaba completamente perdida. Y en ese proceso de volver al Padre, de volver a Dios, hay gozo en la renovación, en la restauración. Dios se goza cuando ve sus criaturas ser completamente transformadas. Y es lo que enfatiza Sofonías 3:17, ¿no? Ese gozo de una nación redimida. ¿Sí? De una nación redimida. Hay redención y entonces ahora Dios va a expresar esa redención. Al igual que ese padre, corrió al encuentro de su hijo, así ahora Dios corre hacia Sión, hacia Israel. Gloria a Dios. ¿Cierto? Y entonces tú ves a Dios corriendo, se gozará con alegría, callará de amor, cantará. Cantará. Exacto. ¿Qué concepto? Es algo muy bonito. O sea, Dios no solo está corriendo como ese padre, sino que está corriendo y está cantando. ¿Sí? Qué lindo. Qué lindo. ¿No sería bueno, hermanos, invitar, inclusive transmitirle a toda iglesia, a todo hermano, a toda familia, que desarrollemos este gusto por recuperar los perdidos, por ayudar al que está extraviado y gozarnos no en condenar, sino en salvar? No en juzgar, sino en recuperar a aquellos que están fuera del redil. Ese es para mí un énfasis que me inspira esta historia. Amén, amén. Ahora, Joana,
Hablemos un poco de complacer a Dios. La lección hablaba un poco acerca de esto y el autor de la lección enfatiza un punto, ¿no? Y es una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo es posible complacer a Dios? ¿Cómo es posible que seres humanos que pecaminosos? Sí, porque no le importa a Dios. La gente no le importa quién es Dios. ¿Cómo es posible que Dios se complazca en alguien que lo rechaza? ¿Sí? ¿Cómo funciona ese proceso? Mira, Dios se complace cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros hacemos el bien a los demás. Exacto. Él se complace cuando nosotros podemos reproducir un poquito de su carácter con las personas que nos rodean. Y ese es el enfoque principal. Dios, esa separación que hubo desde el principio, que Dios constantemente ha hecho y sigue intentando poner en nuestra mente el hecho de que esa separación con Él nos aparta, nos hace sentirnos vacíos, nos hace sentir viles. Pero cuando empieza a estrecharse esa separación, entonces empezamos a actuar diferente porque Dios, le damos la oportunidad a Dios de que Él pueda reproducir su carácter en nosotros o reavivar eso en nosotros. A Dios le encanta cuando nosotros podemos ser obedientes, Amén. cuando nosotros Exacto. podemos ser, pero por amor. Amén. No es porque tengo que hacer esto porque es lo que la Biblia dice y está bien, pero ¿y qué pasa con el amor? El amor tiene que estar presente. Dios se complace cuando somos así con Él. Norris. Ese señor de la parábola tenía 2 hijos, ¿no? Ya. Con todo, él amaba a los 2. Seguramente su corazón ardía de amor por los 2. Pero es el hecho de que este hijo vuelve y le reconoce de nuevo y está allí expresando que el padre se goza en hacer fiesta por él, ¿no? Y es donde a mí me impacta que aunque Dios se deleita, aún en Jesús veo este Componente. sí, donde él ama a los 12, pero ¿por qué 3 de ellos él le revelaba más? Oraba más con ellos, inclusive de esos 3, a uno de ellos le reveló cosa más profunda, quizá porque era el que escuchaba el corazón. Sí. Entonces, nosotros somos los que elegimos qué tan cerca queremos estar de Dios, y es allí donde Dios dice, me complazco en este individuo, me complace aún más estos individuos que, por ejemplo, aquí dice, Dios ama al dador alegre. Él ama a todos. Sí. Pero ¿por qué se enfatiza que ama al dador alegre? Hay cosas que hacemos que despiertan en Dios. Yo creo que todo padre aquí no deja de amar a todos sus hijos, pero si uno es más cariñoso, si uno es más obediente, si uno, como que el padre tiende naturalmente a no sé, a abrazarlo más porque es el hijo el que hace la diferencia, aunque él ame a todos. Yo creo que esa es la sección que viene ahorita sobre por qué Cristo entra en escena y qué papel desarrolla él, Daniel, por el cual Dios se agrada tanto en ese argumento. Y ahí es donde tiene sentido que nosotros podamos encontrar a ese Dios que se complace por los seres humanos, se complace porque ama. Y entonces, como ama, la respuesta de amor del que está recibiendo ese amor complace a Dios de una manera tal que se emociona a Dios, tiene emociones. Y quiero que te quedes en la mente con Isaías 43:4, cuando dice el Señor, a mis ojos fuiste de gran estima. Di hombres por ti, haré todo lo que sea necesario por ti. Y allí está el hijo pródigo. ¿Tú crees que después de haber llegado a casa, el padre no haría lo que fuera por retenerlo, por amarlo, por ayudarlo a crecer y a madurar después de esa experiencia? Creo que eso es lo que sucede en nuestras vidas también. Y Dios está dispuesto a que nosotros podamos pasar un paso más allá. Entonces, ¿cómo el gozo de Dios al reproducirse en el corazón tuyo y mío puede ser una herramienta para transformarnos y convertirnos en piedras vivas? Eso será lo que hablaremos inmediatamente después de la pausa. Y estamos de vuelta aquí en Escuela Sabática Práctica hablando de el gozo de Dios. El gozo que produce en Dios el regocijo, la alegría y qué puede hacer el ser humano para agradar a Dios. Entonces, hemos dicho, Joana, hemos dicho, Norris, que cuando nos acercamos a Dios, le obedecemos,
Él se agrada, se goza, se alegra en la forma como los seres humanos son transformados por el amor que reciben. El amor que reciben los transforma. Y quiero invitarlos, podemos leer juntos Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. La lección enfatiza en el capítulo 2 y me llamó la atención y quiero lanzar una pregunta para ustedes. Primera Pedro 2, versículos 4 en adelante. Voy a leer la primera parte. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así que dice que Cristo es esa piedra viva. Pero luego dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Así que vemos que hay un impacto. ¿Qué pasa en la vida de alguien que recibe esa influencia de Dios? ¿Solamente la persona dice, oh, estoy feliz porque Dios me ha salvado? ¿O hay algo que transforma su vida y a Dios le encanta también ese resultado? ¿No, Riz? En ese pasaje, primero se enfatiza que la piedra viva por excelencia es Cristo, ¿no? Amén. Y luego dice, vosotros también, como piedras vivas. Y yo creo que hay una conexión, Daniel, en que al reflejar al original o al tratar de imitar al original y ser como el original es cuando Dios se agrada más. Para mí la conexión de cómo agradar a Dios está bien en nuestra sinceridad, en nuestra alabanza. Todo eso está bien y hay un cierto grado de que Dios se agrada, pero quieren agradarme más, dice el Señor. Quieren subir de un nivel para agradarme más. Ofrézcamelo todo lo que hacen, todas esas canciones, todos esos cantos, esas oraciones, ofrézcamelo a través del Hijo y me agrada aún más todavía. Por ejemplo, ¿qué hay en este mundo más puro que las oraciones de los santos? Y trate de imaginarte qué cosa más pura hay en esta tierra que la humanidad pueda ofrecer a Dios que las oraciones. No hay nada más elevado. Con todo, a eso, Johanna, a eso, Daniel y estimados oyentes, se le tiene que añadir un incienso para que Dios pueda... Oh, me agrada, huele bien. Sí. ¿Por qué? Porque se le añade el aroma de Cristo a la piedra viva. A mí me impacta eso. Wow. Ahora, esa intervención de Dios en personas caídas, de Cristo, como ese aroma, como ese gozo que llega delante del Señor, finalmente hace un impacto, ¿no?, en la vida del ser humano. Esa reconciliación hace que yo sea agradable a los ojos de Dios. ¿Cómo ese concepto, Johanna, impacta en tu vida? ¿Cómo es que Dios, llegó a mi vida, me ha transformado, ahora comienzo a reproducir su carácter, a hablarle a otros? ¿Y de qué manera la gente puede ver en alguien que esa piedra viva ahora está reproduciéndose en la vida de esa persona? Bueno, hay muchas maneras de ver eso. Pero en mi vida práctica, en la vida del cristianismo, a veces puede ser muy fácil querer empezar a vivir como un cristiano, imitando cómo debe actuar un cristiano, sin tener la esencia de la relación con Cristo, que es aceptándolo a Él. Exacto. A veces... es muy fácil para nosotros imitar acciones, pero hay un peligro ahí porque podemos querer parecer cristianos sin aceptar a Cristo en nuestra vida. Y eso es algo en lo íntimo, en la relación íntima. Si ese factor Jesucristo no está, yo no soy capaz como ser humano de traer nada que sea de estima ante Dios. Exacto. Tiene que ser todo canalizado a través de Cristo, aceptando lo que Él hizo por mí y constantemente abriéndole la puerta a Él para que Él pueda actuar en mí. Amén. Y yo no tengo que preocuparme en los frutos, porque eso va a venir automático. Es el resultado. Es el resultado. Y encuentro en tu pregunta, ¿cómo podemos también manifestar eso de que ¿cómo fue tu pregunta? ¿Cómo puedo reflejar a un Cristo como piedra vivo? Exacto, que está trabajando en mi vida. Yo creo que entre las cosas que me revelan que una persona no lo está, es cuando menosprecia a los demás. Porque Cristo lo dijo. Dijo Él cuando contó la parábola del fariseo a unas personas que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Eso está allí. Quiere decir que cuando yo tengo una actitud
quizás sea racista, quizás sea intolerante, eso revela que yo no estoy conectado con esa piedra viva, porque lo primero que hace Cristo es ayudarme a amar al pecador, al débil, al que necesita, y sentir compasión por los que están más desfavorables en y la vulnerables, vida. Vulnerables correcto. en la vida. Así que bueno, ahora tenemos... ¿Ibas a decir algo, perdón? Bueno, solo iba a agregar que Dios comparte un poquito de su naturaleza con el ser humano. Maravilloso. Y nos hace simplemente reflejarlo. Somos participantes, Joana, de la naturaleza divina. Exacto. Y eso es un regalo que ni siquiera los ángeles tienen. Wow. Bendito maravilloso. sea Dios. Gloria a Dios. Definitivamente. Y para ti que estás allí pensando, bueno, ¿y cómo esto va a llegar a mi vida, no? ¿Qué puedo hacer yo para reflejar el amor de Dios? No hay nada que tú puedas hacer que llene los requisitos que Dios exige. No hay nada que puedas hacer. Pero si tú aceptas a Jesucristo, has hecho todo lo que puedes hacer, lo que necesitas. Y entonces Jesucristo en tu vida y el amor de Dios hará que tu vida comience a reflejar ese fruto de esa piedra viva ideal que es Cristo Jesús. Amén. Y otros podrán ver en ti. El problema es cuando solo, como decías Norris y Joana, cuando solo usamos acciones para intentar satisfacer. Eso se llama salvación por obra. Exactamente. Y de una vez le dañamos el concepto y ahí es donde viene el problema. Los frutos son el resultado de una vida de conexión con Dios. Es Él el que me da los frutos. Exacto. Y aquí viene entonces una pregunta. ¿Qué tan grande tiene que ser la respuesta que alguien debe dar para que Dios lo acepte? A veces la gente dice, es que yo siento que no puedo cambiar esto, no puedo hacer esto, pero hay una historia en Marcos 9, recuerda, la estudiamos esta semana. ¿Qué tan grande tiene que ser la respuesta para que Dios acepte esa respuesta y trabaje en la vida de alguien? Sí. Me acuerdo que Jesús le contestó a este hombre que había dicho, Señor, porque no habían podido sacar el demonio de su hijo, ¿no? Y los discípulos inclusive le preguntaron, ¿y por qué nosotros no pudimos? Por vuestra poca fe. Y el hombre había dicho precisamente eso, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y Cristo no le dijo, entonces cuando tengas suficiente fe, una fe grande, ven y te saco. No, aunque poquita fe, pero es pura. Yo creo que el gran problema es que tenemos una fe adulterada. Es como cuando vendían allá en mi rancho, venden leche, ¿no? Y le echan agua para hacer... Ya eso es una leche adulterada. Seguro. Está aumentada, pues ya no es pura. Sí. Que me vendan, aunque sea poquito, pero pura, eso sabe rico porque es diferente. Así es la fe. Aunque sea pequeña, pero que sea pura, no adulterada. Eso es lo que Dios quiere. Yo te haré crecer tu fe, pero cuando no esté mezclada de presunción, de otros motivos, de orgullo, y ahí sí hay problemas. Así que no importa el tamaño de la fe, con que sea pura. Exacto. Es suficiente para el Señor. Para un Amén. milagro. Joana, hay una persona que está conectada con nosotros, un hermano allí en su comunidad, un líder de pronto de la iglesia, un pastor, que está diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tomar esa fe y hacer la práctica hacia los demás? Ahora, ¿cómo puede una persona mostrar ese valor, ese amor tan grande que Dios tiene por sus criaturas con otros? Ver a Jesús aceptando a ese hombre que aparentemente tiene poca fe, pero es una fe sincera, es pequeña, pero es sincera. La persona que responde para ir a la iglesia, por ejemplo, y llega vestido de la forma que a mí no me agrada, o llega con ciertas prácticas, con ciertos estilos. ¿Qué puedo hacer de manera práctica para mostrar ese mismo amor que Dios me ha dado con otros? Joana, ¿qué piensas? Bueno, entender primeramente y analizar mi propia vida y recordar que lo que sea que yo voy a traer delante de Dios tiene que ser canalizado por Jesucristo. ¿Cómo trataría Jesús a esa persona? Wow, ¿cómo trataría Jesús? ¿Cómo respondería? ¿Cómo hablaría? A veces somos muy prontos para hablar sin siquiera escuchar lo que la persona está necesitando. Y Dios, mira, a mí me emociona cada vez que analizo la historia de Jesús, su ministerio en la tierra, porque Él fue tan perfecto. Él se interesaba por la persona, por la necesidad de la persona. No se quedaba con las apariencias. Iba más allá. Exacto. Indagaba en la necesidad de la persona. Porque a veces podemos ver cosas exteriores que nos reflejan que quizás Dios no está. Pero, ¿cómo voy a traerle a Dios a esa persona?
juzgando, criticando, y ese nunca fue el método de Jesús. Exactamente. Jamás lo fue. Wow, qué impactante. Norris, ¿cómo entonces una persona puede saber finalmente qué es lo que le agrada a Dios? ¿Hay algo más? ¿Dios se goza en algo? ¿Se goza con ciertas personas? ¿Dios ama más a algunos o a otros? ¿Qué nos puedes decir, Norris, ya con las conclusiones de cierre? Gracias, sí. Qué bueno que Dios escoge algo que todos pueden practicar, tanto el ignorante como el sabio, el pobre como el rico, el alto como el chapo. O sea, no hay límite para lo que el hombre puede hacer con una actitud que se llama fe. Es algo que todos lo pueden hacer. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios escoge precisamente el acto más natural que todos hacemos, creer. Usted pone una carta en el correo y lo pone porque cree que va a llegar. Usted se sube a un avión, no sé. Vivimos ejerciendo fe en todo momento. Aquí estamos sentados, yo tengo fe que esta silla me va a aguantar y estoy tranquilo. Seguro. ¿Por qué? Porque es algo que hacemos continuamente. Dios no te pide nada, algo anormal, algo duro, algo difícil. Te pide algo sencillo como es fe. Se lo pide a todo mundo. Y como todo lo podemos hacer, podemos agradar a Dios. Que tu fe aumente al escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así Amén, es. amén. Joana, ¿qué podemos decirle a alguien que está hoy buscando acrecentar su fe? Acrecentar esa fe y esa confianza. Y por último, ¿cómo esa alegría, ese gozo que produce el contacto con mi Dios permite que yo pueda también llevar a otros ese amor? Especialmente, voy a leer una frase antes de... Sí, dice en la lección del viernes de esta semana, el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en muy baja estima. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Amén. Dios los quiere. De lo contrario, no hubiera mandado a su hijo a una empresa tan costosa para redimirlo. Wow. ¿Qué significa eso para ti, Joana? ¿Y qué podemos lindo decirle a alguien más que aún no ha entendido el valor de lo que Cristo ha hecho por ellos? Es que yo estoy feliz porque sé que tengo valor. Amén. Cuando yo pensaba que quizás ya mi vida no era nada, Dios me da el valor que yo necesito. Amén. Y cada persona, si tú quieres buscar de Jesús, si tú quieres que esa fe crezca, solamente tienes que acercarte a Él. Si no tienes fe, dile, Señor, no tengo fe, no sé cómo tener la fe. Acércate a Jesús. Esa es la clave que puede transformar toda tu vida en esta tierra y también la vida eterna. Amén. Amén. En toda tienda donde vamos, las cosas tienen un precio. Sí. El mío lo veo en la cruz. Amén. Allí se revela que Dios tuvo por mí me dio un valor muy grande que dio a su hijo. Lo aprecio eso. Amén. Gracias, Norris y Joana. Ha terminado ya nuestro tiempo, pero quiero decirte a ti, allí donde estás, que seguimos en contacto en Escuela Sabática Práctica y queremos que hoy tú tomes estos principios y te preguntes, ¿y ahora qué puedo hacer yo por alguien más? ¿Cómo puedo valorar ese amor y ese sacrificio de Cristo en mi vida? ¿Y cómo puedo experimentar ese gozo? Esa es la verdadera autoestima. Eres un hijo del Rey de Reyes. Nadie puede quitarte ese valor. Eres único a los ojos de Dios y no puedes olvidarlo jamás porque el precio pagado en la cruz fue demasiado alto. Amén. Solo por ti. Te invito a disfrutar de esta alabanza y nos veremos en una próxima lección de Escuela Sabática Práctica. Como nadie me amará, me entregas tu amor de pura gracia, tu amor es incondicional, tu amor no depende de lo que haga, tu amor no depende de quién soy, por gracia me perdonas y me limpias. Por gracia, tú me das la salvación. Maravilloso amor, oh Jesús, maravilloso.
gracias.